Queridos amigos, bienvenidos a su programa En el Corazón de la Biblia en el Corazón. Todos los martes a esta hora nos congregamos para poder compartir todos la palabra de Dios. Los invito para que preparen ya su Sagrada Escritura, su Biblia ya en las casas, para seguir los textos que la Iglesia nos propone para este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. No olvidemos que es el tiempo de preparación para la Pascua. Primer domingo, las tentaciones. Segundo domingo, la transfiguración. Y tercer domingo hoy nos traerá un nuevo tema que nos invitará también a reflexionar y a seguir haciendo nuestro examen de conciencia, nuestro peregrinar y nuestro caminar hacia la Pascua a la luz de la palabra de Dios. Como lo dijo San Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. A Él acudimos, a Él confiamos y por eso venimos implorándole que nos envíe su Santo Espíritu, que nos dé el don de discernimiento, el don de sabiduría para comprender la palabra que la Iglesia nos propone para este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Las lecturas que la Iglesia nos propone son las siguientes. La primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 a 8, 13 a 15. El Salmo es el 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 a 6 y 10 a 12. Y el Santo Evangelio, seguimos a San Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Muy bien, los invito para que hagamos lectura del libro del Éxodo y saquemos alguna idea para nuestras vidas y para nuestra buena participación en la Santa Eucaristía. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras humando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dijo Dios a Moisés: soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios añadió: esto dirás a los israelitas: Yahvé, Él es, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Palabra de Dios. Muy bien. Tres elementos que podemos sacar de esta primera lectura del libro del Éxodo. Primero, esa teofanía, esa manifestación de Dios a Moisés, y una manifestación unida a una misión. Dios llama a Moisés y lo llama para una misión, como hace todos los llamados en la Sagrada Escritura. No es un beneficio solo personal, no es para una experiencia personal, sino para encomendarles una misión, y esta misión que le encomienda aquí es la de salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Te envío a ellos para que los saques. He escuchado el clamor de mi pueblo y voy a enviarte
para que saques a mi pueblo de esa tierra y la traigas a esa tierra fértil donde emana leche y miel. Que es el segundo elemento, el elemento de la liberación. Acordémonos que éxodo significa salida. El pueblo va a hacer ese éxodo, esa salida. Nosotros también tenemos que hacer esa salida. El Señor siempre escucha nuestros llantos, nuestros gemidos, nuestra opresión. Y Él viene a liberarnos, a hacer ese éxodo también con nosotros. A veces nosotros no queremos caminar, no queremos hacer ese éxodo. Como el pueblo muchas veces que decía era mejor habernos quedado allá en Egipto. A veces nosotros también decimos, no, es mejor quedarnos así como estamos y no queremos hacer ese caminar, ese salir de Egipto. Y el tercer elemento que nos trae la lectura es la manifestación del nombre de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy, no más. A veces nosotros cuando decimos, cuando definimos algo, le colocamos un límite. Decimos, bueno, esto es, y ya colocamos un límite. Aquí el Señor dice, yo soy el que soy. Hay un libro del padre Carlos Vallés, jesuita español, que estuvo muchos años en la India, y él escribió un libro titulado Dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios. A veces nosotros no creemos en Dios, el Dios que es, yo soy el que soy, sino el Dios que nosotros nos creamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A veces nosotros somos los peores en poder hablar de Dios porque hacemos una caricatura a veces de Dios y no lo mostramos como el que es. Por eso aquí dice, yo soy el que soy. Dile a tu pueblo, yo soy el que soy y soy el de la historia. Soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Acordémonos que en el Evangelio de San Juan, este Evangelio nos presenta que Jesús siempre se identificó así, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, entonces yo soy la puerta. Entonces ese yo soy que se le reveló a Moisés, es el mismo que se reveló en nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que nos habla hoy, Él es. Creamos en Él, no tratemos de definirlo, de meterlo, encajonarlo ahí en una definición, Él es. Creamos es en Él y Él hace historia y Él, como le digo, se apiada de nuestros sufrimientos, como se apiadó, he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a sacarlo de esa esclavitud de Egipto. Dios que escucha nuestro clamor y nos invita a hacer también el éxodo, a hacer también la salida, a pasar de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Y es una experiencia sagrada. Dios no se consume, por eso dice que la zarza no se consumía y le pide a Moisés que se quite las sandalias porque ese territorio es sagrado. Entonces Dios no se muda, no lo dirá Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. A quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Entonces Dios no se muda, Dios no es el que cambia de temperamentos como cambiamos nosotros, no es el que está un día alegre, el otro día triste. No, Dios es el mismo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, como nos lo va a presentar a continuación el Salmo. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él le rescata de tu vida la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Muy bien. Son los dos atributos principales que la Sagrada Escritura le da a Dios. Dios es amor, lo dirá San Juan en la primera carta, pero esa definición de Dios es amor, da unos atributos. Es compasivo y misericordioso. No olvidemos, compasivo, sentir con. Él siente con nosotros. He visto la opresión de mi pueblo. Y es misericordioso. Le da el corazón a su pueblo. Le da lo que Él es en favor de su pueblo. Entonces también nos invita a nosotros no solo a ser compasivos, sino también a tener misericordia.
Una persona que ama es una persona compasiva y misericordiosa. Tiene también esos atributos que Dios tiene en su esencia. No son accidentales, es en su esencia. Su esencia, Dios es compasivo y misericordioso. Dios es lo que es compasión y es misericordia. Él está ahí siempre, siempre para cada uno de nosotros. No nos trata como merecen nuestros pecados, sino que nos trata con bondad. Nos trata con bondad, nos trata con misericordia. Por eso les digo, a veces nosotros desfiguramos a Dios, presentamos a Dios como un Dios justiciero, como un Dios castigador, un Dios vengativo, y muchas veces le oramos para que haga venganza y acabe con los malos, y a veces predicamos también esa imagen. Se nos olvida predicar a ese Dios compasivo y misericordioso, el Dios del amor, el Dios de la misericordia. No olvidemos que en la edad medieval la imagen que más llamaba la atención era el juicio final. Allí en la capilla de Sistina de Miguel Ángel que hizo esa imagen de el juicio final. Ahora no, es el Jesús de la misericordia, Dios compasivo y misericordioso. Que ojalá siempre grabemos en nuestra mente ese amor, esa misericordia de Dios también en nuestro corazón, y podamos también ser con nuestros hermanos compasivos y misericordiosos como Dios lo es. Pasemos a la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos. No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo, y fue escrito para escarmiento nuestro, a quien nos ha tocado vivir en las últimas edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuidado, no caiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, estamos en la primera carta del apóstol San Pablo. No olvidemos que las cartas de San Pablo tienen dos elementos, un elemento doctrinal y un elemento práctico. Nos invitan a sacar para nuestras vidas algunas enseñanzas. Y San Pablo acude mucho a la Sagrada Escritura. Acordémonos que él dice, yo soy fariseo, y él se gloria de tener ese conocimiento, ese estudio también de la Sagrada Escritura, de la ley y de los profetas, celoso como cualquier muy buen judío, y entonces acude bastante a la Sagrada Escritura para hablar de nuestro Señor Jesucristo, para hacer entender al pueblo que esas promesas y que esas figuras del Antiguo Testamento tienen cumplimiento en nuestro Señor. Y aquí habla del bautismo y de la comida, dos sacramentos fundamentales en nuestra vida, el bautismo y la Santa Eucaristía. Y habla del bautismo a través de la nube, esa nube que los iba guiando por el mar y que ellos atravesaron el mar para llegar al desierto y luego también llegar a la tierra prometida, atravesando el río Jordán. Dice, la nube era quien los guiaba y fueron bautizados ahí en el río, en el mar muerto. Entonces no olvidemos que bautizar viene del verbo sumergir, es sumergirse, es sumergirse. Nosotros sabemos que es sumergirse cuando uno lanza a una piscina, a un lago, es eso, estar por debajo del agua, sumergirse y volver a salir totalmente limpios. Ellos fueron bautizados, eso significa nuestro bautismo, sumergirnos en las aguas del bautismo para ser limpiados del pecado original, de todo pecado, y ser nuevas criaturas. Y pues también dice de la bebida que tenían en el desierto. Para nosotros sabemos que esa bebida y esa comida es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. E invita a San Pablo al pueblo a tomar y a poner toda la confianza en el Señor, en ese Jesús. Y por eso dice, el que se crea seguro, cuidado, no caiga. Porque nosotros creemos que es en el cumplimiento
de preceptos, de normas con las cuales nos vamos, sí, hay que cumplirlas, pero eso no nos va a asegurar la salvación. La salvación nos la asegura nuestra fe, nuestra confianza que coloquemos en Dios. Y entonces el que se crea seguro, no, es que yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Entonces, no, el que se crea seguro, cuidado, no caiga, porque no es méritos humanos, es gracia, es bondad y es misericordia de Dios. Y entonces, ojalá nosotros veamos que Dios solo nos invita a esas cosas buenas. No olvidemos que la mentalidad también contra la que tuvieron que luchar los apóstoles y los cristianos, esa mentalidad de atribuirle a Dios lo bueno y lo malo, que Dios envía lo bueno, pero también envía lo malo, los castigos y tantas cosas, ¿no? Dios solo envía cosas buenas, bendiciones. Nosotros somos los que nos desviamos del camino y nos soltamos de la mano de Dios. Y ahí es cuando vienen los problemas y las dificultades y las cosas no salen como quisiéramos que salieran. Entonces, que ojalá siempre acudamos a ese amor, a esa misericordia de Dios, vivamos nuestro bautismo, ese sumergirnos en la gracia, en el amor de Dios que nos limpia de todo pecado, que nos deja unas nuevas criaturas para caminar y que en ese caminar necesitamos las energías y las fuerzas para no desfallecer y que esa energía nos la da el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y que con esos sacramentos y con los demás sacramentos y la gracia que Dios nos da, podemos superar cada uno de los obstáculos, los momentos que podamos encontrar y así ver que no es obra solamente humana, que es obra divina. Dios que con su gracia viene en ayuda nuestra y así como sacó a su pueblo, también nos saca a nosotros en este desierto cuaresmal para prepararnos para la Pascua. Pasemos al Santo Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar frutos en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía en este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, aquí San Lucas nos presenta 2 episodios de la historia y la realidad del pueblo que los conmovió. Cualquier tragedia conmueve a los seres humanos. Nos conmueve lo que está pasando en Ucrania, en estos bombardeos, en lo que está aconteciendo con esas familias que tienen que emigrar, que tienen que salir de su pueblo. Nos entristece lo que sucede también aquí en Colombia, con las víctimas de los conflictos, con las víctimas también de los desastres naturales. Y eso despierta en cierta manera solidaridad. Y entonces en la mente del pueblo están grabados 2 acontecimientos. Acordémonos que el Imperio Romano prohibía toda religión y todo culto que fuera peligroso para la autoridad del rey, para ellos, que pudiera de pronto generar un grupo en contra del gobierno. Entonces ellos trataban de eliminar todo eso, estaba prohibido. Y un grupo estaba haciendo eso, un acto de culto, y estaba sacrificando animales a sus dioses. Los descubren las autoridades del imperio y lo que hacen es mezclar la sangre de ellos, también los pasaron por espada con la sangre de los animales vertidos. ¿Y cómo lo hacían ellos? Como una advertencia: mire, si ustedes hacen esto que está prohibido, van a correr con la misma suerte. Pero eso fue una decisión del imperio, eso no fue una decisión de Dios. Pero como les decía en la segunda lectura, a veces se le atribuye a Dios lo bueno y lo malo. Eso es un castigo de Dios. Recordemos que en la mentalidad hebrea la enfermedad era consecuencia de un
pecado. Entonces todo lo malo que le acontecía a una persona, si una persona estaba enferma, si tenía esas situaciones adversas, no es que pecó, ese tiene un pecado, ese está debiendo algo, y se le atribuía de esa manera. No podemos negar que sí, hay algunas cosas que son consecuencias de pecados. Ejemplo, el pecado de la gula, que es un pecado capital, el comer en exceso. Si usted se excede en los alimentos, va a tener problemas de sobrepeso, va a tener problemas en su salud, de pronto con diabetes, de pronto con ser propenso a un ataque cardíaco. Entonces sí, puede venir la enfermedad unida a un pecado, pero no es en todos los casos, y es una decisión del ser humano. Es el que decide, no es Dios que le manda un castigo. Muchas veces yo coloco el ejemplo del muchacho que se pone a tomarse unos tragos y después toma su moto y se va con sus tragos en la moto y se estrella, le pasa un accidente. No es que era la voluntad de Dios, no era voluntad de Dios, era para que aprendiera, no. Eso fue una decisión totalmente humana, es un acto totalmente libre que este muchacho decidió hacer. Entonces no lo podemos atribuir a Dios. Lo que nos invita nuestro Señor ahí, valiéndose de eso que tenía el pueblo grabado, fue: y si no se convierten, perecerán de la misma manera. Y el otro acontecimiento, en una construcción, estaban haciendo esa obra y por malos cálculos, de pronto se vino encima de los maestros de la construcción y murieron aplastados 18. Entonces, bueno, esos debían algo, ¿no? Eso fue Dios que los castigó, ¿no? Si usted construye mal, lo más seguro es que tarde o temprano eso se va a caer. Si usted no hace las cosas bien, es seguro que en algún momento también van a caer. Entonces, no se le puede atribuir a Dios. Es una enseñanza que uno tiene que tratar de hacer las cosas bien y no atribuirle a Dios las cosas malas. Dios, como les decía, solo nos trae bendiciones. Solo Dios está ahí para amarnos, para guiarnos y para darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Y entonces esos dos acontecimientos que estaban en la mente del pueblo, el Señor los aprovecha ante las preguntas que le hacen y Él les dice: si no se convierten, perecerán de la misma manera. A veces nosotros nos quedamos mirando lo que le pasan a otros, pero no miramos nuestra vida, y a veces no analizamos que nosotros también podemos finalizar como esas personas si no nos convertimos, si no cambiamos en nuestra forma de obrar, en nuestra forma de hablar ante ciertas situaciones. Entonces el Señor nos invita al final a convertirnos y a dar fruto, que nuestra vida no sea estéril. Cuenta la historia de una señora que llegó al cielo después de fallecer, se le presentó a San Pedro y le dijo: mire, mis manos están puras. San Pedro le dijo: no, es que aquí nos entran con las manos tiernas, y se entra con las manos llenas, no es con las manos vacías, es con las manos llenas. Aquí el Señor coloca el ejemplo de una higuera estéril, no dio ningún fruto, cortarla, pero intercede a alguien, intercede nuestro Señor: déjala un año más y yo cuidaré de ella para ver si da fruto, luego sí la corta. El Señor nos ha dado muchas cosas para que demos fruto. No podemos quejarnos, no podemos negar que Dios ha sido grande con nosotros y que nos invita a nosotros a dar frutos de conversión, de cambio. Cada uno de nosotros sabemos qué debemos cambiar en nuestras vidas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Qué es lo que debo dejar a un lado para dar los frutos del amor, los frutos de la misericordia en Dios, confiando, creyendo y esperando en Él? Una palabrita antes de finalizar nuestro programa. Este 19 de marzo es la fiesta de San José, esposo de la Virgencita María, Padre adoptivo de nuestro Señor. Oremos a Él. Él es patrono de la Iglesia Universal, es patrono también del Seminario Mayor de Tunja. Oremos por nuestro seminario, por sus formadores, por los jóvenes que se están formando en este proceso de discernimiento vocacional para llegar a ser sacerdotes de Dios. Entonces, la oración. Oremos también a San José, por todos los padres de familia que puedan ayudar también a sus hijos a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Agradecemos al personal técnico, mano de Telesantiago, agradecemos a todos los que hacen posible que Telesantiago siga llegando a sus hogares a través de las ofrendas, a través de los patrocinios y auspicios que dan a nuestro canal. No olviden nuestro compromiso con ustedes de evangelizar, pero también de promover el ser humano.
Que ese buen Dios nos siga bendiciendo, siga siendo compasivo y misericordioso con nosotros, y que nos esforcemos también nosotros por ser compasivos y misericordiosos con las personas que el Señor coloca a nuestro lado. Feliz, bendecido día.